Buenos días, bienvenidos a esta reunión semanal en el Reino de Dios Ministerios. Y esta mañana el Señor tiene un mensaje que me instruyó a darle el título de Integridad, fruto de conocer a Dios. Repito, integridad, fruto de conocer a Dios, que es una reflexión de esta serie de mensajes que me pidió nombrar o me instruyó a nombrar el conocimiento del Dios Santo. Es una reflexión, pues, del conocimiento del Dios Santo y de las últimas semanas en donde el Señor nos ha llevado en una ministración en una reflexión, en discernir algunos aspectos de su manifestación, pero sobre todo de su ser, de su carácter. Nos ha llevado a través de atributos de Él. Pero me pidió el Señor hacer un alto, pero no un alto como para cambiar el tema, sino sencillamente para hacer una reflexión al respecto de lo que hasta hoy nos ha dejado saber el Señor, que es esta serie de mensajes del conocimiento del Dios Santo. Estamos ya en la asamblea número 38 de esta serie de reuniones, 38 semanas entonces, desde que nos reunimos por primera vez. Y le doy la bienvenida pues también a quienes nos escuchan en las redes sociales o nos leen en redes sociales, y todo accesible desde nuestra página web en reinosdediosministerios.org. Y para dar comienzo, además de una reflexión puntual que el Señor me ha pedido o me ha instruido a hacer, quisiera llevarlos, y quedará como testimonio, algo que me ha llevado mucho a la reflexión en estos días, en estas últimas 4 o 5 semanas, donde desde una posición, primero como hijo de Dios, como siervo de Dios, pero posteriormente además me ha ido llevando también como ministro y como pastor a una reflexión de lo que en el origen Él nos había ministrado. Y me voy a referenciar directamente a la página web que el Señor me pidió publicar lo que son los fundamentos doctrinales o los fundamentos espirituales sobre los cuales Él nos llevó a dar inicio con estos ministerios. Y doy lectura textual a esta declaración que está en la página, como registro en la página web, pero también en nuestro blog, como tal, como fundamentos doctrinales, como visión del reino. Y dice: esta declaración y ministración tiene como fundamento su instrucción y también como objetivo, como propósito de Dios, del Señor y en su Espíritu, el obedecerlo en santidad y lealtad, para que Él edifique identidad, dando pasos de fe para que su voluntad y su reino se establezcan y expandan, ahí a donde Él me envíe. Amén. Y me dice también: con la paternidad espiritual que te entregué, ama como Padre y pasa mi manto a las próximas generaciones, hasta mi regreso, construyendo el puente para mi acceso a mi iglesia, a ti, a ustedes. En Isaías 54, 2, 3 dice la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Soy una de esas estacas del reino de Dios, y ungido para las cuerdas, relaciones del reino que sostienen y sostendrán la tienda donde Él habita y habitará, y del puente por el cual camina y llegará. También creo que soy la tienda para los siervos y siervas, ungidos del reino, que el Señor me entrega y me entregará como hijas e hijos en su espíritu. Con esos fundamentos me instruye el Señor junto con estos principios y diseños. Primero, edificar sobre la roca en Cristo con 3 piedras angulares adicionales y un propósito de reino como primer fruto, como primera señal del pacto suyo con Él, bajo la unción y cobertura que me ha entregado. Obediencia, porque conozco su propósito para mi vida. Santidad, viviendo todo el tiempo apartado para Dios y con Él en el centro de mi vida y para alcanzar el propósito que Él me entregó. Lealtad,
manteniendo celosamente mi convicción de que todo es de Él, por Él y para Él. Y en ello, ponerlo siempre y en todo en primer lugar en mi vida, permitiendo diligentemente que su gobierno se establezca en mi vida, de mi casa, de mi ministerio, todo lo cual primero es suyo, y entonces alcanzaré su propósito de reino para mí. Señal de fruto y de pacto de Dios contigo y conmigo, identidad de reino, apostólica, recibiéndola y tomándola con firmeza y certeza en mi corazón, en mi mente, en mi carácter, como hijo, como coheredero, como príncipe, como sacerdote y siervo de Dios, con unción, poder y gloria, en el nombre de Jesús. Hay otras 4 declaraciones, hasta aquí voy a dejarlo para dar paso a la administración, pero el Señor me llevó a, recuerda, reflexiona. Te hablé de revelación y conocimiento, te hablé de establecer, edificar una relación personal íntima conmigo. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Me habló y nos habló también de ser bautizados en el tiempo de Dios, en los kairos de Dios, en agua, en espíritu, en fuego. Establecer un ministerio quíntuple. Pero lo que más me impactó, el punto 5, y que la verdad es que no he avanzado demasiado, tengo que reconocerlo públicamente, es desarrollar liderazgo desde su principio de paternidad espiritual. Me decía el Señor en aquella ocasión, y quedó publicado nuevamente, en 1 Corintios 4, versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Por qué? Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y si bien es cierto que tenemos reuniones dominicales y una más de discipulado entre semana, el propósito de cada uno de esos tiempos, de cada uno de esos mensajes y ministraciones, es permitir que sea Dios el que hable, que sea Dios mismo el que establezca primero en nuestro corazón y de ahí a nuestra mente, a nuestras emociones y por lo tanto transformando nuestro carácter en aquello que Él quiere que seamos. A mí en lo particular me ha dado algo o un llamado, por decirlo de esta manera, pues distinto. No tradicional en la mayoría de las iglesias o congregaciones del cuerpo de Cristo. Porque no me lanzó solo a invitar, que sí, por supuesto, a quienes aún no conocen a Cristo, aunque quienes aún no conocen al Padre, y por supuesto mucho menos al Espíritu Santo, pero también a hablarle al cuerpo de Cristo, a hablarle a la iglesia, a hablarle a los liderazgos, a hablarle a los ministros y pastores, al respecto de algo que no ha estado ocurriendo desde hace centurias quizá. En México, pues desde hace siglo y medio, que es el tiempo más o menos, prácticamente 2 siglos, que empezó a entrar el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, por medio de siervos y siervas de Dios que llegaron primordialmente, principalmente de Estados Unidos de América, y concretamente de la parte sur de Estados Unidos, con sus ascendencias, con sus hábitos y costumbres, muchos de Dios, claro, pero también muchos humanos. Y entonces el Señor me ha venido hablando y me habló muy fuerte a mí, por eso me levantó para habla fuerte. Martillo me sois y arma de guerra, me dijo en aquel tiempo. Y lo dejo como testimonio. Y me lo decía porque, y sigue pasando, vivimos en tiempos en donde la humanidad y el cuerpo de Cristo no se escapa de esto, vive sin integridad. Por eso es que nos dio este mensaje. Pero esta serie de mensajes, primero en los fundamentos, en las primeras semanas, luego en un proceso de transición para dar paso a fundamentos de su diseño, en donde en posición, en identidad y en herencia nos decía así
conocerás mi propósito para tu vida. Y luego nos llevó a fundamentos del reino y del gobierno del reino. Fueron la tercera fase o kairos de esta serie de mensajes, para ahora llevarnos en el conocimiento del Dios Santo. Y este alto en el camino de reflexionar en la integridad, que es algo que nos habla la palabra de Dios concretamente en Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3, lo tengo acá en la pantalla, pero si no lo alcanza a ver, bueno, en sus Biblias, en donde dice la palabra de Dios: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, ya él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Persia. Amén. Y cuando el Señor puso en mi corazón el compartir esto y me daba esta porción de la palabra, me invitaba a reflexionar no solo en el ámbito histórico, voy a hablar en la hermenéutica, pero también, vamos a ponerlo así, entendimiento de mente, pero también en lo espiritual, el momento espiritual que vivía el pueblo de Dios en este tiempo que se escribe o que se deja testimonio en Esdras, pero también desde el punto de vista de cómo se refleja en lo natural y que tiene que ver y está relacionado justo con el mensaje que nos da al respecto de la integridad. Y aquí está el pueblo de Dios llegando a Jerusalén, liderado por Zorobabel, y vamos a ver en los siguientes minutos, en este tiempo, de qué vamos a hablar al respecto y por qué estos personajes y para qué estos personajes. Pero aquí nos deja saber claro que cuando llegaron a Jerusalén, los enemigos se manifiestan al respecto de que los ven ahí y les dicen: oye, nosotros te podemos ayudar a edificar lo que quieres edificar. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: no necesitas o no vamos a edificar con ustedes. Y habla claramente, y esta parte me impacta, es: no nos conviene. No nos conviene, dice. Desechan esa ayuda y dicen: lo haremos nosotros mismos. Y cuando el Señor me llevaba a esta reflexión en estos hechos concretos del pueblo de Dios, ya en Jerusalén, liderados por Zorobabel, me habló de se guardaron primero. ¿Se guardaron de qué? Se guardaron de todo aquello que los había contaminado en el pasado. El Señor nos va a ir mostrando cómo es que esto fue así. No permitieron entonces el fuego extraño de lo que el enemigo les dijo, porque el enemigo les decía: porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios. Lo que le están diciendo es: ustedes buscan a Dios, nosotros también, al mismo Dios. Y además le ofrecemos sacrificios. Y les dicen: ¿desde cuándo? Desde el día de Esar-Adón, rey de ¿quién? Asiria. ¿Quién fue Asiria? Los primeros que los conquistaron. Los que los sacaron fuera del territorio santo, del territorio entregado por Dios. En pocas palabras, les quitaron su herencia. Esa es la reflexión primordial. Se apartaron, dijeron: no, tú fuiste quien nos quitaste el territorio. ¿Tú nos quieres ayudar a reconstruir? No, lo haremos nosotros. ¿Qué nos está diciendo también lo natural, Señor, aquí? ¿Cuántas veces, si no es que hoy mismo, ahora mismo, en este tiempo en tu vida, hay cosas que Dios te había entregado que tú o yo perdimos? Porque nos dejamos contaminar por ideas, por situaciones, por lo que el mundo ofrece, por anhelos a lo mejor hasta santos o anhelos propios de, por ejemplo, ser padre o ser líder o ser madre o ser hermano o ser hijo.
Y aunque en el principio y en el origen, de una manera correcta, haciendo cosas, en el cómo, en la manera de hacerlo y en la ayuda que permitimos en con quién lo hacemos, en realidad lo que hicimos fue contaminar la bendición de Dios y la herencia de Dios y acabamos perdiéndola. Este pueblo, el pueblo asirio, les dice, nosotros buscamos a Dios como tú. Y la verdad es que podemos buscar a Dios, pero no es suficiente buscar a Dios. Porque es necesario, esto es lo que nos ha venido enseñando Dios en estas 38 semanas de una y de otra manera, es necesario tener una relación con Dios. Escuchar la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. Y entre escuchar y obedecer pude haber dicho entenderla. Pero no. Porque si obedeces a Dios, no necesitas entender a Dios. Porque si tú escuchas a Dios y confías en Dios, lo de menos es si lo entiendes. Pero lo obedeces. Y voy a poner un ejemplo que algunos acá conocemos porque estamos casados. Le voy a hablar a ellos y a ellas, o me voy a hablar a mí mismo, si así lo quieren ver. Yo me casé cuando mi mujer decidió que yo me casara con ella. Porque yo siempre he dicho que las mujeres deciden cuándo los hombres nos casamos. Esto es broma. Lo que estoy tratando de decir es, tú te casaste con ese hombre o con esa mujer porque primero decidiste conocerla o conocerlo. Luego entonces buscaste, tomaste la decisión de conocerla y por lo tanto de buscar pasar tiempo con esa persona. ¿Y para qué? Pues para conocerse. Para conocer los antecedentes, para saber de dónde venían, para saber cómo era su familia. En el proceso surgió algo más que la intención o el interés de conocerlo, sino también amor, ¿no? Acabó en amor. Y por eso acabó en matrimonio. Bueno, las relaciones humanas, aunque sean o de pareja o de amistad o del tipo que ustedes quieran o puedan imaginar, no es distinta de una relación con Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que tener una relación con Él. ¿Quieres tener una relación con Él? Tienes que buscarlo. ¿Quieres buscarlo? Tienes que decidir buscarlo. Por supuesto que profundizar, escuchar, estudiar la palabra de Dios es básico, pero no es suficiente. Yo mismo viví durante muchos años, durante todo el tiempo que estuve reuniéndome y nada más estuve en 2 congregaciones, así que tampoco fue que anduviera de la seca a la meca, ¿no? Solo 2 congregaciones y solo 2 pastores. Sin embargo, durante todo ese tiempo el Señor me hablaba. Yo al principio no entendía que era Él el que me hablaba. Después entendí o discerní más que entender, porque entender es mental, discernir es en el espíritu, que realmente el que me estaba buscando era Dios. Decidí escuchar su voz. Y en el proceso, el Señor me llevó a entender en el espíritu cómo en muchas ocasiones, aunque Él está hablando, el hombre acaba haciendo lo que el hombre quiere. Y cuando hablo de hombre no hablo de género, sino hablo de raza, pues hablo de creación de Dios. Me llevó además en carácter, por visión, por entrega, por unción, con esto de el atalaya en Jeremías 33, que hace como 8 años me habló en lo personal en un tiempo de oración. Me dice, hijo, si yo te doy visión, no es para que te la quedes. Si yo te doy visión y revelación, es para que la hables. Y yo recuerdo que cuando empecé a hacer eso empezaron los problemas, porque además ya estábamos en posición de liderazgo como pastores asociados o ministros de evangelismo en una de estas congregaciones. Pero justamente porque empezamos a hacer las cosas distintas, déjenme decirlo de esta manera, obedeciendo a esta voz de Dios, empezamos a actuar en congruencia y con honestidad al respecto de lo que Dios nos decía que hiciéramos, pero que no era lo que los pastores decían que hiciéramos. Y en aquel tiempo vinieron muchas reflexiones a mi mente, a mi corazón, junto con el de mi esposa que está aquí acompañándonos. Y nos llevó a un tiempo de crisis muy fuerte
en lo personal, en lo espiritual, en lo ministerial, porque estábamos ciertos de que estábamos haciendo aquello que Dios quería, pero estaba en contra de lo que el pastor nos decía que hiciéramos en aquel momento. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me dijo, permanece. Tú sabes lo que yo quiero de ti, sigue haciendo lo que te estoy pidiendo. Resultado, salimos de esa congregación, pero no porque lo decidiéramos. ¿Para qué te comparto esta porción de mi historia personal, ministerial y humana? Porque cuando trabajas para Dios hay impacto en los dos lados, no puede ser uno sin el otro. Porque decidí en aquel tiempo ser íntegro, pero con Dios, congruente con mi convicción y compromiso con Dios. Y en ese orden de ideas entonces me encontré en una situación en donde tuve que decidir junto con mi esposa qué íbamos a hacer, porque por un lado el pastor nos decía una cosa, pero por el otro lado Dios nos decía algo distinto. Y además lo dijimos porque nos dijo Dios que se lo dijéramos. Y por supuesto, estamos aquí por eso, porque decidí obedecer a Dios. ¿Cómo vive la iglesia hoy al respecto? Ya en este contexto muy personal, pero creo que vale para poder entender, o al menos en el contexto natural, ubicar qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Cómo vive la iglesia hoy? Estamos en un tiempo donde los creyentes, y lo pongo entre comillas, porque así es como se autonombran la mayoría de las veces, los creyentes no están dispuestos a dar su vida por Dios. Ni en lo textual, hablo de la vida física, ni en lo natural, que es por lo menos tiempo con Dios, ¿verdad? Sacrificio. Porque servir a Dios requiere sacrificio, ¿sabes? Tienes que dejar tiempo que dedicarías naturalmente a otras cosas que tú consideras naturales para tu vida y familiar también, para dedicárselas a Dios. En ese tiempo estamos. Y no es de hoy. La verdad es que en estos 2000 años, desde que Cristo caminó entre nosotros, servir, para no hablar de lo de anterior, pero vamos, de 2000 años para acá, el servir a Dios implica una decisión, un compromiso, edificar la convicción de que eso es lo que quieres para tu vida. Y entonces te vas a encontrar todos los días, todos los minutos, todas las horas, todas las semanas, todos los meses, confrontándote con la decisión de ¿voy con la familia o sirvo a Dios? Voy a sobresimplificar. O ¿hago mis actividades con mis cuates o sirvo a Dios? Alguien nos escribió en la semana. Está bien que, no sé, un muchacho vaya al antro con sus amigos, pero él es cristiano y los amigos no. Era la pregunta que me hacían directa. Yo dije, claro que no. No estoy diciendo con eso que no ame a sus amigos, pero los puede haber también fuera del antro, ¿verdad? Hoy la humanidad no tiene disposición a establecer un compromiso con Dios. Hay mucho egoísmo hoy en la humanidad. Es el tiempo del yo. Y no hay más que ver la televisión, los anuncios, el cine, cómo vive la juventud hoy para ver con claridad que hay egoísmo. Es el culto del yo y de eso estamos llenos en esta vida. Vivimos una época de egocentrismo, de un culto a uno mismo. Por eso ahora, desde hace unos años, tal vez 5 o 6, no recuerdo bien, hay un tema de una tendencia entre los hombres, por cierto, que se autodenominan metrosexuales, ¿no? Y ahora los hombres van al salón de belleza y se arreglan las uñas de las manos, de los pies, que si la cutícula, que si la piel se ponen cremas, que si, en fin. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, pero no es natural. Y el tiempo que se dedican a eso, ¿no? Además. Por no hablar del gimnasio, por no hablar de traer el reloj de última moda, el traje de marca, no tengo casa, pero sí el BMW en la puerta y cosas por el estilo. Y si son creyentes,
viven una vida religiosa. Es decir, los domingos sí están. Es más, hasta los estudios bíblicos van. Pero no hay ningún compromiso con Dios. Si el culto es a las 10, llegan a las 10, y si termina a las 12, ojalá llegaran a las 10, ¿no? Pero bueno, llegan a las 10 y terminan a las 12 en punto se van corriendo. Porque servir a Dios implica que del amor que tú recibes de Dios, se lo des a los demás. Y eso, sabes, te va a comprometer con esos nombres y apellidos que significan los demás. Implica tiempo tuyo. Implica conocer el dolor y la miseria de otros. Implica llorar con ellos. Y si se gozan, gozarse con ellos. Implica un compromiso, y cuando tú te comprometes, te expones a que los demás también te conozcan. En todas tus miserias, en todas tus victorias, en tu ego, en tu manera de ser. Y entonces lo que está sucediendo hoy, dado ese compromiso y la razón por la cual le dan la vuelta, que es la que acabo de exponer, viven una vida paralela, es decir, son unos los domingos y en la iglesia o en donde estén en el estudio, y son otros afuera. Algunos le llaman eso, son cristianos de la secreta, porque solo ellos saben que son cristianos. Ese es el contexto del mundo hoy. Eres uno entre los hijos e hijas de Dios, eres otro u otra cuando no estás con ellos. Por eso es que se pueden ir al antro y saliendo del antro llegar a la iglesia, porque hay de esos, ¿eh? Todavía peor, salen del antro y llegan a la tocada dominical, porque hasta están en el grupo de alabanza y adoración de la iglesia. Y todavía llegan medio con quién sabe qué se tomaron o quién sabe qué, bueno, lo que sea. Y no me lo cuentan, yo lo he visto. Y así tocan y adoran a Dios. Y el pastor se los permite. ¿Cómo vive la iglesia hoy en esa integridad? No conocen. Sencillamente con C mayúscula, no conocen lo que es la integridad. Y tampoco disciernen la integridad. Hablo de lo natural y de lo espiritual. Hablo de lo que Dios dice y de cómo Dios te dice que vivas. Tu fe, tu relación con Él. Sencillamente no existe. Tengo que decirlo y lo estoy generalizando. Yo sé que hay excepciones y que no puedo decirlo que todos o todas. Pero en lo general no se entiende esto de la integridad. No se conoce, no se maneja, no se vive. Vamos, tristemente ni el liderazgo de la iglesia en ocasiones vive la integridad. Porque si permiten que un muchacho llegue del antro a adorar a Dios y estar en el grupo de alabanza, en el culto dominical, perdón, ¿en dónde está la integridad ahí? ¿Por qué es importante la integridad? Porque se supone que si tú estás expuesto al fuego de Dios, tu vida está siendo transformada. Y si está siendo transformada, debe haber fruto evidente de que esto está ocurriendo. Cuando tú estás en comunión con Dios, tu corazón es transparente para quienes también están en comunión con Dios. Y si tú estás en comunión con Dios y otro u otra que se congrega en donde sea no lo está, para ti es evidente. Y si para ti es evidente, para Dios más, ¿verdad? Porque es importante la integridad, porque enciende ese fuego, porque enciende el fuego que te lleva a una convicción por compromiso en esa relación con Dios. Y entonces, entre comillas, aviva tu vida. Por eso es que dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Lo dice Dios, no lo digo yo. Y luego pasamos solo por el texto y lo razonamos, ni frío ni caliente.
Ni soy de aquí, ni soy de allá, ni patatín, ni patatán, te lo voy a clarificar. Cuando dice que eres frío, es que no se nota que está Dios contigo. Ojalá fueras frío, porque entonces eres de los de allá, no de los de acá. Y si eres caliente es porque estás conmigo. El fuego del Espíritu está en ti y tu vida lo manifiesta, hay testimonio. Por eso es que dice Dios, si no quieres conmigo, por lo menos ya sé que no quieres conmigo y además lo dices. Qué bueno. ¿Me explico? Tiene misericordia. O eres caliente, hay fuego en ti, se manifiesta la presencia de Dios en tu vida. Estás con Dios. Pero si dices que estás con Dios, pero caminas en el mundo, Dios te vomita. Y no estoy apuntando aquí con un dedo mental, ni con mi boca. Porque todos tenemos momentos en la vida y en el día en donde hacemos eso exactamente. Por eso se llama reflexión del conocimiento del Dios Santo, este mensaje. Porque todos tenemos algo de eso, en mayor o menor medida. Pero la invitación de Dios, la exhortación de Dios es a reflexión en ello. Porque además, si tú permaneces en comunión con Dios y en integridad, permaneces en esa comunión, en obediencia, en la continuidad del fuego, viene verdaderamente una reforma en tu corazón, en tu carácter, en tu mente, en tu vida. Sin integridad delante de Dios, así como hay una permanencia del fuego, viene esa reforma. Si hay una permanencia del frío, viene la muerte espiritual. Más o menos como estábamos antes de Cristo, pues. Así como nos dejó el pecado original en aquel jardín del Edén. Que se rompió toda relación de la creación de Dios con Dios por ese pecado. Y que fue por codicia, por cierto. Génesis 3, versículos 1 al 6. La codicia que inyectó, el veneno de la codicia que inyectó Satanás en Eva. Por la falta de convicción y de carácter de Adán, que debe haber estado junto a ella para que eso no sucediera. Porque si decidimos por Cristo de corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, que ustedes pueden ir, yo me lo sé de memoria, mas ¿qué dice? Es pues esta la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tú puedes decir de mente y de boca que has recibido a Cristo, pero si tu corazón no lo decidió, tú no has recibido a Cristo y no eres hijo de Dios. Puedes no decirlo, falta mucho menos, porque tu corazón ya lo decidió. Entonces basta con Señor, yo ya lo había creído. Y públicamente lo dices. Eso es de lo que se trata. De corazón. Porque si no estás así, tu vaso está contaminado. Tu corazón está contaminado. Y todo vaso que recibe de esa agua, del río del Espíritu, porque efectivamente sí fue salvo, sí confesó de corazón, pero luego se deja contaminar andando en el mundo por falta de integridad, contamina lo que Dios le entrega. Y eso es lo de menos. El problema es que luego están predicando en los púlpitos o en el grupo de alabanza y adoración con ese pecado, esa falta de integridad y esa contaminación. ¿Y qué creen que pasa con todos los que están ahí? Se contaminan también. Esto es espiritual. Esa es la importancia de esa decisión de Zorobabel y el pueblo de Dios al decirle a los pecadores, no necesito tu ayuda. Porque sabían que si estaban en ese problema, que si habían perdido gracia, que si ya no estaban en el fuego, era justo por quienes le estaban ofreciendo ayuda. Pero le dijeron, no contamines más mi fuego. Ahora, si vamos a la definición concreta de qué es la integridad, encontramos en estas definiciones que ser íntegro es ser honrado, ser honesto,
que respetas a los demás, que eres directo, que no andas con vueltas, pues. Esto es muy mexicano, ¿sabes? El de no ser directo. Tú vas con un americano a negociar lo que quieras, sea en lo espiritual o sea en lo natural, y al final hay un sí o un no, punto. Y tú sabes a qué atenerte, ¿verdad? Eso es íntegro. El mexicano le da vueltas y le da vueltas. Yo por eso pienso binario, como ingeniero que soy. Yo soy ingeniero de profesión. Y yo digo, yo soy binario, es 0 o es 1, es sí o es no. Entonces, a ver, la última media hora ya no la escuché, los primeros 5 minutos, ¿sí o no? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Estás comprometido con Dios o no? ¿Vas a hacer lo que Dios te dice o no? No dije si quieres, nada más dije, ¿lo vas a hacer o no? Porque la mayoría de las veces lo decidimos hacer, aunque no queramos, porque tu carne te gana. Ser directo, entonces, ser apropiado, ser responsable, con control emocional. Digo, porque una de las grandes características justo en este tiempo, además del egocentrismo, es que parecemos vedettes. Bueno, parece la juventud vedette, y los hombres también, y hablo de maduros incluso, ¿no? Porque como hacen y suceden cosas que no son las que yo espero, monto en berrinche, en cólera, hasta que me salga yo con la mía. ¿O suena no conocido esto? Eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Y por lo tanto se deja de haber respeto por uno mismo. Ya tienes a las niñas ahora detrás de los niños, en los antros, bebiendo como cosacos, ¿no? ¿Les sigo? Puntualidad. La puntualidad es un signo, una señal de la integridad. Lealtad. ¿Cómo puedo ser íntegro si no soy leal a Dios? Porque, oye, fíjate que va a haber una reunión en donde lo que sea, ¿no? Y entonces el pastor o el líder fulano o el grupo de iglesia se van a reunir y tú tienes una instrucción que dice, ve. Y dices, híjole, tengo la comida con mis cuates. Ay, Señor, la próxima, ¿no? Tu cita dominical. Tu cita es con Dios, no con el hombre. ¿Cómo está tu lealtad? Eso implica disciplina, ¿eh? Ser íntegro es ser disciplinado también. Y por tanto, ser congruente. Porque si lo dices, lo tienes que hacer. Si lo haces, lo tienes que decir. Y eso también es muy mexicano, hacer una cosa y decir otra. Esa es la política mexicana, pero le echamos la culpa a la política, pero esto está en la razón de ser del mexicano. Tristemente lo tengo que decir. Yo recuerdo cuando esta casa nos las entregó Dios, es un testimonio personal, el constructor y el inversionista son japoneses. Y digo son porque todavía viven y siguen haciendo lo mismo ahora en León, ¿no? O creo que también ya acabaron en León y ya regresan, ya no sé cómo está el asunto. Porque esta casa nos la dio el Señor hace 7 años. Y como testimonio, en enero 1 del 2007 vimos por primera vez esta casa. Y no teníamos un centavo, ¿eh? El 7 de mayo del mismo año estábamos cambiándonos con la casa pagada. Por obediencia y por fe. En el ínter tuve que hacer un compromiso a 1 año, porque en el proceso valuaron la casa por abajo de lo que yo había pensado, y entonces tuve que poner más dinero en mi bolsa y la única manera era hacer un pagaré con pago a 1 año, digamos, del capital, para no entrar en los detalles. Con un japonés, nacido en Tokio. Lo fui a ver a su oficina, porque además es alto ejecutivo de una compañía japonesa en México. Se me quedó viendo, me dice, no sé ni por qué te recibo. Yo jamás hago esto. Y tampoco sé por qué ya voy a firmar el pagaré, porque contigo sí lo voy a hacer. Mi respuesta fue, entiendo que los mexicanos no te damos muy buen ejemplo, pero resulta que además yo no soy solo mexicano, yo soy hijo de Dios. Y si me comprometí contigo, te voy a pagar. 1 año después le liquidé la cantidad completa. Dios así es. Eso fue ser íntegro y congruente. Puse mi palabra, la cumplí. Y si no hubiera podido, lo hubiera tenido que decir. Pero si me comprometí, hice lo que hubiera que hacer, aún 1 año de no salir a ningún lugar, y mi mujer está aquí que no me va a dejar mentir.
todos los fines de semana guardaditos en casa comiendo arroz y frijoles si fuera necesario, pero yo le tenía que cumplir a quien me había comprometido. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, que da su palabra y la cumple. Yo no sé si tú sepas, pero Estados Unidos de América, cuando firmó su acta de declaración de independencia del Reino Unido o de Inglaterra en el año de 1776, fue promovida por puros líderes americanos que eran todos cristianos. Y salvo el acta de constitución, después de eso, durante muchos años, toda transacción de compraventa en Estados Unidos era de palabra y cerrando el trato con un apretón de manos. Yo creo en eso. Si yo te dije que lo iba a hacer, lo hago. Si no, ¿para qué me comprometo? Integridad es retomar el camino de la verdad, aunque vaya en contra tuya las consecuencias de decir la verdad. Haces lo correcto y lo haces por las razones correctas y de la manera correcta. Déjame ponerlo en términos de nosotros, bíblicamente. Que el testimonio tuyo se vea, que los hechos tuyos hablen por ti. Que si alguien levanta un falso, haya quien diga, no es así. Yo conozco a esa persona y no es como tú dices que es. No lo conoces o no la conoces. Porque si tú actúas con integridad, la cobertura de Dios está sobre tu vida, ¿eh? Somos leales a Dios actuando con certeza, actuando con congruencia, al atender nuestro llamado, al atender y permanecer en el compromiso que hicimos con Él, que hicimos con Dios, que hicimos con el Padre, que hicimos con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque si haces un compromiso con Dios, lo haces con las tres personas de la Trinidad. La integridad es el fruto, es el resultado de ser obedientes, de ser santos y de ser leales. La integridad es el fruto, es el resultado de ser obedientes, de ser santos y de ser leales con Dios, con su voluntad para nosotros, con su propósito para nosotros. ¿Cómo está en esos términos y en ese contexto la iglesia y el mundo hoy? Sin duda que el hombre está afanado, y eso lo veo muy seguido y es uno más de los motivos por los cuales Dios me pidió, levántate, habla fuerte, habla lo que te digo, empieza algo distinto. Sí hablándole al mundo, para que sin que tengas que salir a decirle al mundo, mira, los cristianos somos así, pues ¿para qué lo dices? Mejor que lo vean. Pero sobre todo a la iglesia, porque no actúa así en lo general. Hoy ves a los cristianos tratando de integrarse al mundo en vez de al revés. No sé si te has dado cuenta de eso. Ellos tienen fiestas, nosotros también. Ellos tienen congresos, nosotros también. Ellos tienen luz, sonido y música de primer mundo, nosotros también. Ellos tienen auditorios picudísimos, nosotros también. Eso es lo que Dios quiere. Y no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es cuál es la intención de hacer eso. ¿El que te vean? ¿El que digan qué picudísimas están las instalaciones de tal iglesia? ¿O verdaderamente el propósito y el anhelo es llenar esos auditorios no de cristianos, porque ese es el problema? Si esos congresos ya parecen para cristianos, cuando deberían ser para la gente que no conoce a Dios, invitada por gentes que sí conocen a Dios, para que entonces ocurra lo que Dios quiere ahí. Entonces ahora tienes a la iglesia correteando a los no cristianos para convencerlos de que somos bien cool y que somos igual que ellos. Hágame usted el favor. Hoy la iglesia no quiere ser diferente al mundo, de hecho. El énfasis es, no soy bicho raro, yo me puedo integrar contigo. Y Cristo no es que no se integrara o sí se integrara. El objetivo y el propósito de Jesús nunca fue integrarse, no. El propósito de Jesús siempre fue bendecir. Y eso es muy distinto.
Porque tenemos que ser diferentes. ¿Y sabes por qué tenemos que ser diferentes? Porque si verdaderamente recibimos a Cristo en el corazón, si verdaderamente nuestra boca y nuestro corazón le dijeron que sí a Dios, tú ya no tienes ADN natural. Y esto es espiritual. Tú ya tienes ADN espiritual y de reino. Y tu Padre es el Padre. Y eres uno con Cristo y en su Espíritu Santo. O al menos así debiera de ser. Y entonces se supone que tu testimonio debe ser ese. Que la gente supiera cuando te ve y sobre todo cuando es testigo de lo que tú haces y de cómo vives, que tú eres distinto o distinta. Que se note que eres hijo de Dios. Que se note que lo que sale de tu boca es porque tu corazón es distinto del de ellos. Y que tu intención siempre es bendecir y no maldecir. Porque hablas de Él y en los términos de Él para establecer el gobierno de Él. Porque eres representante, embajador del Rey, del reino. ¿Cómo está tu testimonio entonces? Y en ello tienes que actuar con firmeza, con amor, pero con firmeza. Con firmeza, pero con amor. Y tienes que ser claro, tienes que ser firme y tienes que hablar con autoridad. Claro en cuanto a cuáles son tus valores como hijo o hija de Dios. Firme en cuanto a que no viene alguien a todo viento de doctrina o de idea o filosofía de hombre, te cambia tu pensar. Y hablar con autoridad porque sabes que tú hablas con la verdad. Y que te respalda el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y el mundo hoy en ello actúa como si no tuviera problema alguno con Dios, ¿lo ves? Y ellos dicen, yo también creo en Dios. Y Dios es el mismo para todos. Y todos los caminos te llevan a todos. Y todas las religiones finalmente te llevan a Dios. Pues no, ¿eh? Y eso está bien en tu filosofía y está bien como intención de tu corazón. Pero la verdad no es esa. Tenemos la responsabilidad y espero el compromiso y la convicción de hablar esa verdad a todo el mundo. Porque si no, entonces, ¿qué estamos hablando? Y para ti, en todo caso, que me escuchas, que lees y que no crees en esto, te invito a que lo intentes. Tu vida se va a transformar. Yo no puedo decir que fui incrédulo en alguna época de mi vida. Porque desde niño yo tuve la necesidad de buscar a Dios y así lo hice. Algunos ya conocen esa parte del testimonio personal. Pero sí te puedo decirles que hubo épocas en mi vida donde estuve lejos de Dios. Frío. No sé si muerto espiritualmente, pero muy congeladito. Estaba yo en el Polo Norte. Y yo no le deseo a nadie haber conocido a Dios para luego no estar con Dios, y luego, eso sí se lo deseo, y sí lo anhelo, para que luego regresara con Dios. En realidad nunca estuve fuera de Dios. Dios tuvo siempre su mano sobre mí y me cuidó en cosas increíbles. Si yo tuviera tiempo de contárselas, contaría de las cosas que Dios hizo para que yo no me muriera, por ejemplo. Nunca me vomitó de su boca, pues, porque también es amoroso y paciente. Y eso es una reforma. Tal cual ocurrió entre los reformadores entre el siglo XIV y hasta el siglo XVI. No ocurrió con Martín Lutero. Hay que leer también, estudiar y profundizar de lo que fue aquello. Y cómo usó a una veintena de hombres, al menos de los que están documentados, seguramente fueron muchos más. Pero que tenían esto en su corazón, eran íntegros con el llamado de Dios. Radicales. No se movían ni a derecha ni a izquierda. Permanecían en lo que Dios les pedía. Aún y en contra de la gente, porque la mayoría de la gente no estaba ahí en ese pensar y en ese sentir. Y eso fue una reforma, algo que verdaderamente transformó. Primero, el corazón de esos pocos y pocas, pero después el corazón de generaciones. Pero ahora estamos aquí 500 años después exactamente igual. Porque aquello de lo cual y para lo cual fueron levantados aquellos hombres y mujeres, que era acabar con esa contaminación de lo que en el momento era la religiosidad católica,
pues ahora el propio pueblo de Dios está igual. Tristemente lo tengo que decir. Y aunque se enojen quienes escuchan y lean. Si te enojas es porque estás así, si no, ¿para qué te enojas? No hace demasiadas semanas me escribía alguien, yo no soy de esos. Ah, entonces eres de los míos. Tampoco, entonces eres de aquellos. No, entonces eres de los míos. Y entonces empezó a reír. Ya se rió, en plan, dice, sí tienes razón. Le digo, pues yo lo sé. No te enojes, mejor vamos a trabajar para que se caiga ese velo. Claro, si Dios quiere, ¿verdad? ¿Cómo establezco esta integridad y lealtad de la que estamos aquí compartiendo y que Dios quiere ministrar? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa atmósfera de falta de compromiso, esa atmósfera de falta de integridad, esa atmósfera de falta de lealtad en su iglesia? Porque sí podemos hacer cosas. Y tenemos que clamar tristemente el día de hoy, en este tiempo. Se escucha mucho esto de, Señor, restaura mi vida. O, Señor, avívame, muchos de los cristianos, aviva mi entorno, el avivamiento famoso, ¿no? Y yo digo, ¿de verdad nada más quieres que restaure tu vida? Es decir, hoy está patas para arriba y en algún momento no estuvo patas para arriba, pero tampoco estabas con Dios. Entonces nada más quieres que restaure, que ya no estés patas para arriba, pero no que estés con Dios. ¿Eso es lo que quieres? O entre los cristianos, ya para ser muy claros el tema del avivamiento, Señor, avívanos, y ven un avivamiento a México. Si es un avivamiento, es una llamarada de petate, nada más para que yo te diga las cosas como son. Si lo ves en mente de hombre y quieres un avivamiento, tiene un principio y tiene un fin. Y ya, eso es lo que quieres. O quieres una reforma en donde Dios se quede a vivir en ti. O quieres una reforma como yo, que eso es lo que Dios me deja ver, para que llegue a México y se quede a vivir en México. Nación benjamita. Porque si se queda a vivir en México, entonces ese fuego permanece e incendia todo lo que está a su alrededor, tarde o temprano. Eso es lo que Dios me dice que clamemos. No por restauración, no por avivamiento, sino por una reforma. Pero si tu corazón no está listo, no puede haber reforma. Porque para que pueda haber reforma, el corazón tiene que estar preparado. Porque para que haya reforma, tienes que ser íntegro y leal con Dios. Y entonces sí habrá un rompimiento con lo natural. Aunque seamos hijos o hijas de Dios, en nosotros todavía hay vistazos o trozos de lo natural. Cosas que nos gana el mundo. Tan si lo reconocemos como si no lo reconocemos. Por eso que dice Dios, yo quiero romper con lo natural. Que en ti no haya siquiera olor de que tú caminas en medio del mundo. Porque caminamos en medio del mundo, nos guste o no. Y el tema no es si caminas o no en medio del mundo. Porque no puedes ser un monje de estos que se apartan, siempre se me olvida el nombre, que viven completamente, ermitaños, ¿no? Que viven completamente aislados. No podemos serlo. Al revés, Jesús nos enseña que estemos en medio del mundo. Pero no en medio viviendo como el mundo, sino el mundo viviendo como nosotros. Y entonces romperás también con Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Ya nos había hablado unas semanas atrás de esto. ¿Qué representa Babilonia? Corrupción, mensajes encontrados, sensualidad, lascivia. Egipto les llaman otros. Pero Babilonia fue antes que Egipto. Hablando de influencia. Rompimiento con la raíz de la enfermedad. Rompimiento con el pecado. Rompimiento con la muerte espiritual. Eso significa la reforma. No sé tú, yo clamo por una reforma. No por una restauración ni por un avivamiento. Eso ya lo tuvieron en Argentina, ¿sabes? Eso fue lo que clamaron, restauración y avivamiento. Y Dios se los dio. No más que ya no está ahí. Y cuando digo que no está, no es que no haya cristianos. No, no se quedó a habitar ahí. Porque si no, desde Argentina o desde Colombia 10 años después, estaría viniendo todo. Y todo lo contrario, argentinos, colombianos, sudamericanos, centroamericanos, del Caribe, africanos, europeos, asiáticos, hablan del avivamiento en México. Yo les digo, no hablen del avivamiento en México. Clamen junto con los mexicanos por una reforma del cuerpo de Cristo desde México. Ahora, en el nombre de Jesús.
Y solo entonces dejaremos de ser una iglesia para ser la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Y cómo nos va a llevar hacia allá el Señor? Primero estableciendo un fundamento de reforma. Tiene primero que establecer un fundamento de reforma. Y para ello tiene que edificar el espíritu en ti y en mí. Un espíritu de celo, un espíritu de congruencia, un espíritu de lealtad, un espíritu entonces de integridad, como se lo dio a Zorobabel en aquel tiempo. A Zorobabel le dio un espíritu así. Zorobabel estaba viviendo en tierra en tierra de fuego extraño. Y lo escogió. Fue un remanente de Dios para ese tiempo. Estableció un diseño en Zorobabel, le dijo, esto es lo que quiero que hagas. No le complicó las cosas, le dijo, así quiero que lo hagas. Restaura el templo. Eso fue lo que le dijo a Zorobabel. Porque Dios es simple y no cambia. No se movió del diseño original. El mismo diseño que le dio David, que luego construyó Salomón, era el mismo diseño que le entregó a Zorobabel. Dios no cambia. Dios es simple. Le dijo, haz eso. En Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 15, dice la palabra de Dios. Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 15, dice la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, punto, aquí me detengo. Ya aquí dice Zorobabel, gobernador de Judá. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas, artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Palabra de Dios, amén. Amén. Tremenda exhortación, ¿no? Le dice, no estoy contigo. Y no estoy contigo porque no tengo casa. Porque Dios no está conmigo. ¿Cómo está tu corazón?
qué Dios estás creyendo? ¿A qué Dios estás buscando? ¿Qué relación tienes con Dios si es que la tienes? Porque como tú te sientes, es la relación que tienes con Dios. Si tú tienes una relación plena con Dios, tu corazón está pleno y tu vida también. Y si tu corazón está pleno es porque encontró habitación Dios. De eso está hablando Ageo. No más que entonces el Espíritu no estaba en ellos, pero sí en medio de ellos. No vamos a entrar en eso. Ya Dios nos ha hablado de eso. Por lo tanto, requería un templo físico para habitar Dios ahí. Cosa que ya no requiere en el Nuevo Testamento por el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu puede vivir en ti. Y si encuentra habitación, se queda. Y entonces ya no eres miserable, ni puede ser conquistado, ni puede ser corrompible. Pero es tu decisión mantener siempre esa relación con Dios para que habite ahí. Porque si tu vaso no es de honra, si tu corazón está contaminado, no puede estar ahí el Espíritu. Y de eso les habla Ageo. Dios nos dice, siembra y vas a recoger. Si tengo habitación en ti. Porque si no vivo en ti, por más que siembres, no vas a recoger mucho. O te lo van a robar. Y por más que bebas, si no vivo en ti, no te vas a saciar. Y aunque te compres la mejor ropa, nunca te vas a sentir bien vestido. Ahora, ¿cómo puedo cambiar el carácter de su iglesia? Tengo que permitir que Dios establezca convicción en mi corazón. Si verdaderamente soy hijo o hija de Dios, tengo que permitir, tengo que clamar para que Dios establezca convicción en mi corazón. Y no tenga yo duda alguna de que lo que hago es lo que Dios quiere que haga. Tengo que reflexionar y profundizar en el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra de Dios que a Dios solo lo conoce el Espíritu, así como al hombre solo lo conoce el Espíritu del hombre. ¿Cómo quiero conocer a Dios si su Espíritu no está en mí? ¿Cómo puedo conocer a Dios si estoy negando la obra del Espíritu Santo en mi vida y en la de los demás? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios y que Él esté en mí, que viva en mí, que habite en mí, si niego la obra del Espíritu Santo y por tanto niego la obra de Dios? Por eso es que tengo que clamar por el bautismo en el Espíritu Santo. Porque solo entonces voy a ser uno con el Padre y con el Hijo. Y entonces verdaderamente la habitación del Espíritu Santo es en ti y en mí. Porque ser un siervo de Dios implica que el Señor me instruye y permito que haga énfasis en que me permita que vea, que discierna las señales de su voluntad y carácter, así como lo hizo con Zorobabel. Ese es un diseño de Dios vigente, porque Él no cambia, Él es inmutable. Así que ese mismo diseño que vertió, por decirlo de esta manera, llenó el vaso de honra de Zorobabel, porque no era un corazón contaminado. Claro, primero preparó a Zorobabel, ¿no? Pero luego lo llenó de él, de su unción, de su poder, y por eso fue que fue el instrumento, el líder de Dios para ejecutar esa visión de reconstruir el templo. Si hoy tu templo no está, si hoy tu corazón no está listo, por tanto, si hoy ese vaso no es de honra, permite que Dios lo rehaga, lo renueve, no lo que lo restaure, porque si lo restaura y no había honra, pues vas a seguir sin honra. Pero si lo renueva y lo transforma, y ese odre viejo lo hace un odre nuevo de alabastro, ya no de barro, ¿qué crees? Es incorruptible y nunca se va a romper. Y deja que llene con el río del Espíritu del Señor. Reflexionemos en ello, mis amados y amadas. Y entonces, ¿cómo ser íntegro? ¿Qué significa esta palabra Zorobabel? El nombre Zorobabel. Es un nombre de origen babilónico, curiosamente. No es de origen judío. En babilonio se decía Zerbabili y en hebreo es Zerubabel.
Significa nacido en Babilonia, esparcido en Babilonia, simiente de Babilonia, descendiente de Babilonia. Claro, si llevaban 70 años de ocupación y nació allá, pues como que no llaman la atención. Pero si pensamos en el contexto de la importancia que el pueblo de Dios, que los judíos le dan al origen del nombre, llama mucho la atención que un ser babilónico fuera levantado por Dios para hacer esta obra. Porque en la historia, fíjense, Ciro, este gobernante, al igual que Alejandro Magno en esta época, toda esta serie de líderes que se levantaban, conquistaban, pero no imponían sus creencias, hablando de la fe concretamente, sino que veían los usos y costumbres del pueblo, no les quitaban sus usos y costumbres y los dejaban ser con su religión. Sin embargo, Ciro reconocía su Dios, por decirlo así, Ahura Mazda, como un Dios superior, ¿no? Pero también reconocían que en el favor de él estaba el que reconociera las religiones de los pueblos que iban conquistando. Si lo vemos históricamente, entonces tiene sentido que Ciro haya apoyado el que Zorobabel fuera a construir ese templo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de religión, de fe, en una atmósfera y espiritual, y esto también el Señor ya nos los habló en asambleas, en reuniones previas, y si vamos al capítulo 44 de Isaías, vamos a Isaías 44. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 28. Bueno, desde el 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. Y ya nos compartía que lo impactante de esto es que esta palabra fue escrita casi 3 siglos antes de que Ciro naciera. Y ya está diciendo que Ciro va a ser su pastor. Y era pagano, ¿eh? Y en los versículos 1 al 4 de Isaías 45 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, su ungido, un asirio, ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¡Wow! Te dice con claridad que es un ungido, que es su pastor, pero también te dice, y no me conoció. Sí, Dios hace esas cosas. Usa a quien Él quiere. En este caso, ya hemos hablado que escogió a Ciro como un acelerador. ¿Para qué? Para hacer la obra de la reconstrucción del templo. Ciro autorizó a los israelitas y al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, para que regresaran a su patria y reconstruyeran el templo. Ciro fue un acelerador, sin duda. ¿Cómo regresaron los judíos a Jerusalén? En 3 grupos. El primer grupo en el año 538 a.C. Segundo grupo entre el 550 y el 457, casi 100 años antes de Cristo. Y el tercer grupo en el 444. En el primer grupo fue Zorobabel el líder. Reconstruyó el templo. En el segundo grupo, Esdras. ¿Qué hizo Esdras? Era sacerdote Esdras. Él lo que restableció fue la ley y el enseñar la ley. Y el tercer grupo, que fue el de Nehemías, ¿qué hizo?
reconstruir el muro. Y luego entonces el resto de la ciudad. Porque el muro de la ciudad era una cosa. No estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de una ciudad, era pues esta cuadra probablemente, ¿no? Para que nos expliquemos de qué estamos hablando acá. ¿Por qué Zorobabel guía el primer grupo de regreso? Escucha, Zorobabel era descendiente de David. De la simiente de la casa de David. Por lo tanto, descendiente de Salomón. No extraña que sea él el que reconstruye el templo entonces, ¿verdad? Aunque no de piedra ni de madera, le dijo, ¿te das cuenta? Ya no lo hizo de piedras preciosas, ni nada. Hazlo de madera. Lo importante no es el exterior, lo importante es que yo pueda habitar. Es un mensaje también. Porque si te sientes indigno, ¿qué crees? No le importa lo de afuera, lo importante es el corazón. Entonces, este modelo es diseño de Dios. ¿Para qué? Para establecer su gobierno en su creación. Porque si no habita en tu corazón, tú no eres gobernado por Dios. Si el Espíritu de Dios no habita en ti, no habita el templo del Espíritu, no te gobierna Dios. Y hoy eso es lo que pasa justo con el mundo y con la sociedad. En semanas anteriores, como acabamos de leer, ya nos ministró eso. Dios predijo el surgimiento del imperio medo-persa, antes aún del imperio babilónico, siquiera surgía. Dios le puso propio nombre al fundador del imperio medo-persa. ¿Quién fue? Ciro. Dios anticipó, profetizó por medio de Isaías todas las victorias y todos los pueblos que le iba a dar y todos los reyes que Ciro iba a levantar, porque Ciro nombraba a los gobernadores. Y esa fama se la entregó Dios. Y Dios ya nos había hablado en semanas previas, y esto es algo que de mi boca han escuchado mucho. Dios primero edifica el templo y luego las murallas, no al revés. ¿Para qué edifico murallas si el templo está vacío? Primero edifico el templo de mi corazón para que el Espíritu de Dios habite en él y luego viene el territorio. Me da primero posición e identidad y luego me entrega el territorio, las primicias de la herencia. Mega iglesias. Y no digo que no esté Dios en ellas, pero a ver, ¿de qué me sirve una mega iglesia donde lleno todos los domingos 40,000 personas o 27,000 personas o 5,000 personas si Dios no está ahí? Claro, se manifiesta en el momento de la reunión, porque eso es promesa y lo hace. Pero una cosa es que en la reunión se manifieste y otra cosa es que se quede. Son dos cosas completamente distintas. Porque además en el diseño de Dios, en su palabra, el templo no era monumental, el templo era para las reuniones. Pero en el modelo a partir de Jesús, era en tu casa, abajo de los árboles, en los caminos, a la hora de dormir en las tiendas. Ellos dormían en tiendas, acuérdense cuando viajaban. Lo importante era qué pasaba en tu corazón, y entonces él habita ahí. Zorobabel fue un escogido por Dios para llevar a cabo esta visión de reedificación del templo. Y tan no fue restauración que ya no lo hizo con los mismos materiales, lo hizo de madera nada más. Fue un renuevo, fue una reforma. Fue un líder que regresó junto con ese remanente a Babilonia. ¿Remanente de quién? Ya para entonces no había 12 tribus, solo había 2, Judá y Benjamín. ¿Quiénes regresaron? El remanente benjamita apoyando a los de Judá. Por eso ya no son israelitas sino judíos. Ya habló mucho eso el Señor. Ciro fue un acelerador para regresar a Jerusalén. Dios promovió esa reforma o restauración del templo y luego del muro. Es diseño de Dios. Ahora, ¿fue sencillo? Para nada. Porque has de saber que entre que empezó y terminó hubo un impasse de 15 años, porque hubo chisme de aquellos que fueron negados para ayudar, conforme a lo que nos dio originalmente en el principio, en Esdras. No se quedaron así, los enemigos. Fueron, armaron cartas, visitaron al rey y el rey decretó
Que como estos eran los que se habían en su momento como defendido y puesto en contra de la conquista, 15 años se paró la construcción. 15 años de no darles dinero, ni favor, ni gracia. El pueblo no se detuvo. ¿En qué trabajó? En los cimientos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué? Cambio tus fundamentos, cambio tu autoestima, cambio tu fe, cambio tu lealtad. Creo en ti, fe, integridad, lealtad. Zorobabel sabía que Dios quería que fueran ellos quienes hicieran la construcción y no estos que estaban ofreciendo ayuda. Porque Judá había sido destruido por medio de la conquista de Persia. Justo por los mismos que ahora le ofrecían ayuda. ¿Por qué? Porque habían adoptado dioses de las naciones vecinas. Vivían en pecado, habían contaminado el templo, habían permitido el fuego extraño, habían abierto las puertas al enemigo, estaban mezclando culturas, como hoy, ¿no? Que andamos queriendo decirle al mundo que no somos bichos raros y que también tenemos eventos como ellos. Y está pasando lo mismo ahora. Por eso es que llegan los chavos a la alabanza del antro. Por eso es que ahora los líderes tienen problemas que son impensables, ¿no? Y hay pastores que, bueno, ya no platico qué es lo que está pasando, no importan nombres ni lugares. Y no digo que no esté esta piedra en ninguno de nosotros. Lo que estoy diciendo es, Dios es celoso, Dios es congruente, Dios es íntegro. Tú no puedes estar en un púlpito si tienes cosas que contaminan a quien recibe. No puede no haber integridad en el pueblo de Dios. Y eso es justo lo que está pasando. Somos cristianos, pero vamos al antro. No sé si me estoy explicando, por decirlo de una manera, por poner un ejemplo muy tonto, pero real. Judá comenzó a abrir las puertas al enemigo y a mezclar sus culturas. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy. Su fuego santo se mezcló con fuego extraño. Tomamos decisiones equivocadas porque nos dejamos llevar por la lógica humana y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Es que no entiendo, pues no entiendas, créele. Porque si te mueves hasta que entiendes, ahí te vas a quedar. O vas a hacer algo que es en tu carne y no en lo que Dios quiere. Espera los tiempos de Dios. Zorobabel esperó 15 años, como ya les dije. 15 años. Él sabía que Dios le había dicho, construye el templo, pero Ciro le dejó de dar, le prohibió hacerlo y además le quitó su ministro. ¿Qué hizo Zorobabel? Esperar. Trabajar. Entrenar, formar, ministrar a los líderes, prepararlos para el tiempo en que llegaría la provisión. ¿Cuál fue entonces la obra de Zorobabel? Primero, la repatriación. Por cierto, no fue Ciro el que lo nombró gobernador, fue Darío I, el hijo de Ciro, que también en el favor de Dios, también acelerador de Dios, le dijo, te nombro gobernador de Judá. Y entonces le dio toda la autoridad y todos los recursos para reconstruir el templo. Luego entonces reconstruyó el templo. ¿Por dónde empezó? Restaurando altar y restaurando las celebraciones o las fiestas del pueblo de Dios. La primera, la de los tabernáculos, la de las cosechas. ¿Para qué? Para tener que proveer para la construcción, ¿se dan cuenta? Y no depender necesariamente de lo que le dieran los persas. Luego, la cimentación del templo. Lo mismo que había hecho Dios con el Espíritu en ellos, ahora lo hacía en lo natural. Primero, su fe. Primero, su mover. Primero, vuelve a creer en mí. Primero, celébrame con las fiestas, tabernáculos. Y luego, trabaja en la cimentación del templo. Tal cual lo hago en tu espíritu. Y luego los profetas Ageo y Zacarías animaron a Zorobabel y dicen, ya, estás listo, lánzate. Dios le habló a través de Ageo y Zacarías, ve, estás listo, ahora sí, levanta el templo. Y ya que estuvo el templo, ¿qué hizo? Empezaron otra vez a celebrar sus reuniones.
O lo que es lo mismo, durante todo ese tiempo, como no había templo, ¿dónde se reunían? Los que se reunían en las casas. No había sinagogas, en las casas. ¿Cuál es el aprendizaje de esta administración? Tipo del Mesías, ¿no? ¿Qué pensaba el pueblo? Identidad. ¿Qué hizo Dios? Levantó un descendiente de David como líder de la restauración del templo. ¿Qué pensó el pueblo? Es un descendiente o hasta el Mesías. Así que Zorobabel es un tipo de Mesías. Ageo profetizó sobre Zorobabel, como acabamos de leer hace unos minutos, ahí en Ageo 1, del versículo 1 al 15, diciendo que Dios le pondría como anillo de sellar. ¿Qué es eso? El que le daba autoridad para dar identidad al pueblo. Anillo de sellar. Zorobabel entregaba identidad al pueblo de Dios. Al final de su vida, poco se habla o nada, ni en la historia, de cómo acabó sus días Zorobabel. Su obra fue 15 años, 20 años. Real, como de 3 años en lo que restauró el templo, porque estuvo 15 años parado, reconstruyendo internamente. Primero adentro, primero la habitación del Espíritu y luego el templo. Fue muy rápido el trabajo de Zorobabel. Sin embargo, el impacto fue enorme. Le regresó la identidad al pueblo de Dios. Amén. Es una señal, ¿no creen? ¿Cuáles fueron entonces los logros delante de Dios? ¿Y por qué? Sin ninguna duda, al llamado de Dios fue obediente y fue íntegro, las dos cosas. No se movió de lo que Dios le dijo. Era un desconocido antes de eso. Dios lo levanta como líder, ni no era sacerdote, era un ciudadano común. No era profeta tampoco, era un ciudadano común. Apoyado por alguien que sí, Dios decía que estaba ungido, que era Ciro. Y luego Darío, el hijo, es el que lo nombra gobernador de Judá. De ser nadie a ser la máxima autoridad en el pueblo de Dios. Otra vez. De ser nadie a ser la máxima autoridad en el pueblo de Dios. Y además descendiente de David. Humilde, noble de carácter, porque aún así antes de ser, cuando era nadie, estaba sujeto a la autoridad las autoridades que Dios le había puesto. Pero el momento que Dios lo levantó, dijo, soy de Dios, no del hombre. Y entonces reconstruyó el templo y restauró esa identidad para el pueblo de Dios. Así que vamos a concluir, hermanos y hermanas. Primero, solo la esperanza de vida que tenemos en Jesucristo y el ser su siervo o sierva es la que nos puede dar sentido de logro. Pero no va a ocurrir si no tienes primero identidad y propósito. La única manera es permitiendo que Dios te hable y Dios habite, Dios ministra en tu corazón y luego entonces en tus emociones, en tu carácter, en tu mente. Y entonces se manifiesta en lo natural también. Solo por medio de Jesús y luego el Espíritu Santo. Otra conclusión clara, como Dios nos ha hablado esta mañana y nos ha ministrado. Cuando la casa de Dios se queda vacía y además no hay quien trabaje en beneficio de ella, todos se van a sus casas a no hacer nada. Si tu templo está vacío, tu vida en Cristo, en Dios, está vacía. Puedes estar con tu casa, con tu familia, pero sin fruto. Y como está vacía, entonces ¿qué crees que pasa? El templo es derrumbado por el mal. Lo ocupa Babilonia. Y entonces ¿qué empieza? La confusión, el chisme, la envidia, el temor. Cuando tú ves al pueblo de Dios, a los creyentes, entre comillas, estando en confusión, en chisme, en envidia y en temor, no tengas ninguna duda, Dios no está ahí. Y otros son enunciativos no limitativos.
No puede haber un hijo o hija de Dios, un ungido de Dios, un testigo de Dios, verdaderamente con convicción de seguirle y lleno del Espíritu, en el cual haya confusión, chisme, envidia, temor, entre otras cosas. Ahí no está Dios. De tus prioridades personales, ¿en qué orden está Dios? ¿Es el primero al acostarte? ¿Es el primero al levantarte? ¿Es el primero en tu día a día? ¿Eres congruente con tus convicciones y valores al respecto de lo que Dios te habla en función de esa relación personal que tienes con Él? ¿Sí o no? ¿Maneja tu vida a Él, sí o no? Sin darle vueltas, mi hermano, mi hermano. Neto, como dicen los chavos, ¿no? Que usan el neto sin saber qué es el neto, porque no son netos, pero eso es otro tema. Ahí les falta un líder neto. Hay que clamar a Dios por ese espíritu de integridad que le dio a Zorobabel. Y por una reforma en tu corazón. Hay que hablar la verdad y vivificar el cuerpo de Cristo para volver al verdadero camino que Él nos ha mostrado. No hay otra manera de que haya integridad en tu vida y por tanto que se logre identidad, que te posicione, que te entregue herencia, que haya lealtad. Y solo entonces seremos vasos de honra como para ser íntegros delante de Dios. Sé que la palabra no es sencilla, es una reflexión del conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque clamar el conocer a Dios, pues es común. Entrar en el camino del verdadero conocimiento es mucho más que solo estudiar su palabra. Y solo no tiene ninguna, el vocablo solo, no tiene ninguna intención en mi corazón de ser peyorativo, ser grosero o atacar a nadie. Claro que hay que estudiar la palabra. Pero ¿quién te tiene que enseñar? ¿El maestro de la palabra o el que la creó? Pero de nada te sirve si no habita en tu corazón para que construya integridad, amor en ti. Así es que yo no sé tú, el pensar en que Dios mueva nuestro corazón, que edifique nuestro corazón, el que establezca en nuestro corazón su presencia, el que decida habitar en tu corazón, solo puede ocurrir como fruto de tu integridad, porque entonces te vuelves vaso de honra. Eso es a lo que nos está invitando Dios hoy. Eso es a lo que nos está exhortando en cuanto a nuestra manera de vivir nuestra fe, de vivir en lo natural, de compartir de su verdad. Se habla mucho del carisma en el tiempo moderno, hablando en el lenguaje natural para quienes son líderes. No hay mayor carisma, no puede haber más miel en un líder que viva conforme a lo que sus palabras dicen. Porque nadie cree en alguien que dice una cosa y hace otra cosa. A 2000 años de distancia eso es lo que hace y sigue siendo atractivo aún en la mente a Cristo, que siempre vivió conforme a como Él habló. Pero en lo espiritual sabemos por qué, porque es íntegro, porque está cierto de su identidad como hijo de Dios, como coheredero y como creador de todas las cosas. Eso es a los que nos invita el Señor. Así que dicho esto, vamos a orar para terminar esta reunión.